10 principios de propaganda de guerra que los líderes estatales utilizaron eficazmente en la Primera Guerra Mundial, durante las guerras de los años 90 y ahora. En el mundo actual, donde cada vez hay más guerras, Ucrania, Siria, Oriente Medio, Yemen, Mali y África Central, es esencial entender los 10 principios de la propaganda de guerra y cómo funcionan. En su obra Principios básicos de la propaganda de guerra, la historiadora belga Anne Mourelly identifica 10 puntos clave. Anne Mourelly se inspiró en las lecciones sobre técnicas esenciales de propaganda de guerra que el pacifista británico Arthur Ponsonby elaboró durante la Primera Guerra Mundial. La estructura del libro de la historiadora se compone de 10 capítulos que organizan 10 principios. Este libro ha sido manipulado por la propaganda del Kremlin para criticar a Estados Unidos, omitiendo toda referencia a la agresión rusa en el extranjero. Principio 1. No queremos la guerra. Solo nos defendemos. Mourelly afirma que los dirigentes de todas las naciones se han comprometido solemnemente a oponerse a la guerra. Afirman que quieren proteger a su población. El régimen de Putin invadió Ucrania con toda su fuerza alegando que lo hacía para defender el territorio separatista de Donbass, apoyado por Moscú. La alegación de Rusia de que protegerá a los rusoparlantes se ha hecho viral. El régimen de Putin ni siquiera se atrevió a llamar guerra a la guerra contra Ucrania. En su lugar, obligaron a todos los medios de comunicación a llamarla Operación Militar Especial. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido sometidas a humillación y genocidio por el régimen de Kiev durante 8 años. Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse y existir con una amenaza permanente desde el territorio de la actual Ucrania. Si depende de la Federación Rusa, no habrá guerra. No queremos guerras. Bombardeamos cada día. ¿Lo queremos o no? Por supuesto que no. Bombardeamos infraestructuras. Dios sabe que no lo queremos. Lo que está ocurriendo es una medida forzada. No nos dejaron ninguna posibilidad de actuar de otra manera. Principio 2. Esta guerra es responsabilidad del enemigo. Según los dictadores, una guerra se libra para evitar nuevas guerras. Aunque Rusia intentó tomar la capital ucraniana e instalar un nuevo gobierno, los dirigentes rusos culpan al gobierno ucraniano de iniciar la guerra. En este principio, la propaganda de guerra rusa se basa en la afirmación de que Ucrania no se adhirió a los acuerdos de Minsk y ha estado bombardeando Donbass. Sin embargo, Rusia no cumplió su compromiso de conceder a Ucrania el control de la frontera en la región de Donbass. La propaganda del Kremlin repitió su mantra de que Ucrania llevaba 8 años bombardeando Donbass. Sin embargo, las pruebas no muestran ninguna destrucción en la región de esa magnitud, y antes de la invasión rusa las bajas en el conflicto descendieron desde la firma del alto el fuego. Nosotros no les atacamos, ellos empezaron. Y ahora, les mostraré, desde donde se estaba preparando el ataque contra Bielorrusia. Y si 6 horas antes de la operación, no hubiéramos hecho un ataque preventivo contra sus posiciones, ellos sí que atacarían nuestras tropas. Nuestras acciones son en defensa propia frente a las amenazas que se nos plantean. Porque ellos entendían que planeaban un ataque para arrastrar a Rusia a esta guerra. Toda la responsabilidad, por el posible derramamiento de sangre recaerá enteramente sobre la conciencia del régimen, que gobierna en el territorio de Ucrania. Desnazificación, desmilitarización en el sentido de que no hay amenazas a nuestra seguridad, no hay amenazas militares desde el territorio de Ucrania. Principio 3. El líder del enemigo es un mal absoluto y se parece al diablo. Los autores afirman que los enemigos, como grupo de personas, no pueden ser odiados colectivamente. Por lo tanto, es más eficaz dirigir tu odio hacia el líder de la nación adversaria. Al hacer esto, el enemigo tendrá un rostro, y este rostro inevitablemente causará odio. Los medios de comunicación rusos han demonizado a los dirigentes ucranianos. La propaganda del Kremlin retrata a Volodymyr Zelensky como un malvado líder nazi que no desea la paz. La propaganda rusa ha difundido noticias falsas sin fundamento según las cuales los nazis tomaron el poder en Kiev. La propaganda rusa llamó anticristo al presidente ucraniano. Al anunciar una operación militar especial contra Ucrania, Putin calificó a los dirigentes ucranianos de pandilla de drogadictos y nazis. Miren los horribles bozales del gobierno ucraniano. Satanistas.
Miren los bozales de los gobiernos británico y alemán. Miren al pequeño demonio Macron. La Iglesia Ortodoxa debe proclamar que Zelensky es el anticristo oficial que ha venido. Un anticristo oficial. Satanistas. Estos satanistas, estadounidenses, británicos y europeos. Los pueblos no son satanistas, son sus gobiernos satánicos. Principio 4. Defendemos una causa noble, no nuestros intereses particulares. La guerra suele tener ideales, principios morales y valores justos. Ocultan sus objetivos económicos y geopolíticos. La propaganda bélica rusa afirma que luchan para defender los valores tradicionales frente al decadente Occidente. Omiten intencionadamente el interés geopolítico de Moscú en controlar Ucrania como nación estratégica. No mencionan los beneficios económicos de anexionar regiones con grandes recursos naturales. Moscú lleva muchos años promoviendo así llamado Ruski Mir, o mundo ruso, un concepto nacionalista asociado a la cultura, la lengua y la Iglesia Ortodoxa de Moscú. La guerra tiene sus objetivos. Trae cambios de personalidad hacia una mayor conciencia de uno mismo, a formar parte de tu país, de tu patria, de unos valores, de unos ideales. Estamos empeñados en lograr el objetivo. Librar al este de Ucrania de la presión del régimen neonazi. Salvar a la gente de este sufrimiento y de este genocidio. Es la razón principal, el motivo y el objetivo de la operación militar, que lanzamos en Donbass y Ucrania. El enemigo comete atrocidades intencionadamente, nosotros cometemos errores involuntariamente. Las historias que describen las atrocidades cometidas por el enemigo son un componente crucial de la propaganda. A menudo leemos en los medios de comunicación rusos sobre los crímenes cometidos por los militares ucranianos. Difundieron una historia falsa sobre un niño rusoparlante crucificado en Donbass por soldados ucranianos. Cogieron a un niño de 3 años, un niño pequeño, en bragas, en camiseta, como Jesús, y lo clavaron en el tablón de anuncios. La propaganda del Kremlin difunde otras historias falsas sobre horrores cometidos por el enemigo. Nos vendaron los ojos, nos golpearon, nos estrangularon, nos amenazaron con armas y nos pusieron armas en la cabeza. En Zaporilla, en la región de Gerson, en Lugansk y Donetsk, la gente vio y ve ahora las atrocidades que los neonazis están cometiendo en las zonas ocupadas de la región de Kharkiv. Por otro lado, hay una negación total de las atrocidades y crímenes de guerra rusos que fueron documentados por medios y organizaciones internacionales en Bucha, Izium, Gerson y otras ciudades ucranianas. Los funcionarios rusos y los medios de propaganda afirman que todo fue un montaje y lo califican de provocación. En el debate sobre Bucha, una clara provocación, al estilo clásico de Goebbels, que corre el riesgo de tener graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Después de que nuestros militares abandonaran la ciudad de Bucha, se organizó una provocación que estamos debatiendo hoy. Si se fijan bien en lo que ven en Bucha, los cadáveres que yacen en las calles nunca existieron antes de que las tropas rusas llegaran. Perdón, antes de que se fueran. Principio 6. El enemigo emplea armas prohibidas. Las afirmaciones de que el adversario emplea armas prohibidas describen una guerra inhumana. El supuesto uso de armas prohibidas por parte del ejército ucraniano recibió una amplia cobertura en los medios de propaganda estatal rusos. Y siempre sin pruebas. El Kremlin inventó mitos sobre la producción de armas biológicas en los laboratorios ucranianos. También difundió mentiras sobre el desarrollo por Ucrania de una bomba sucia. La propaganda rusa utilizó la ficción sobre armas inhumanas para demonizar al adversario y justificar la guerra. El representante ruso ante la ONU contó la ridícula historia de que Estados Unidos y Ucrania planeaban utilizar contra las tropas rusas mosquitos infectados con virus peligrosos. Estamos muy alarmados por la revelación de que el Pentágono ha instalado varias decenas de laboratorios militares y biológicos en territorio ucraniano. Dos instituciones ucranianas tienen el encargo específico de crear así llamadas bombas sucias.
Según los documentos, la parte estadounidense planeaba llevar a cabo en Ucrania en 2022 trabajos sobre patógenos de aves, murciélagos y reptiles, con una transición posterior al estudio de la posibilidad de transferencia de la peste porcina africana y el anthrax a través de ellos. Según la descripción, un dron de este tipo transporta un contenedor con un gran número de mosquitos, vectores de infección, a una zona determinada y los suelta. Cuando pica, los mosquitos infectan a los humanos atacados, con patógenos de enfermedades especialmente peligrosas. La explicación subraya explícitamente que un militar infectado será incapaz de realizar las tareas que se le asignen. Principio 7. Nosotros sufrimos pérdidas mínimas, mientras que el enemigo sufre pérdidas importantes. La dictadura prohíbe revelar las pérdidas de su ejército porque la opinión pública depende en gran medida de las consecuencias aparentes del conflicto. Rusia silenció toda la información sobre sus pérdidas durante su guerra en Ucrania. La información sobre las bajas militares rusas en la guerra de Ucrania fue proclamada secreto de Estado por el gobierno ruso y quedó prohibida. Después de medio año de guerra a gran escala, el Ministerio de Defensa ruso reconoció solo 5.000 soldados muertos. Al mismo tiempo, Ucrania afirmaba que habían muerto más de 70.000 invasores rusos. En Rusia, los tribunales obligaron a los medios de comunicación a eliminar cualquier información sobre soldados muertos en Ucrania. Por otro lado, la propaganda rusa afirma constantemente que el ejército ucraniano sufrió enormes pérdidas. No hay bajas en las fuerzas armadas rusas. Hoy han llegado noticias tristes de Ucrania. Y ahora, la noticia triste, otro de nuestros compatriotas ha muerto en acto de servicio militar. Si hablamos del ejército de 200.000 personas, más de 100.000 bajas significan que se ha perdido la mitad del ejército. Nuestras pérdidas hasta la fecha ascienden a 5.937 muertos. Principio 8. Intelectuales y artistas respetados apoyan nuestra causa. El gobierno cuenta con el respaldo de músicos, escritores y artistas para justificar la guerra mediante iniciativas artísticas y musicales. El Kremlin emplea a personalidades conocidas para inspirar a la población rusa a apoyar una guerra injustificada e irracional contra Ucrania. Artistas y cantantes famosos que apoyan la guerra aparecen en los medios de propaganda. En marzo, pocas semanas después de que comenzara la invasión de Ucrania, se organizó un concierto de apoyo a la guerra. Tras la anexión de Crimea, la propaganda rusa produjo películas sobre la península promoviendo el lema expansionista Crimea es nuestra. Después de organizar referendos falsos en los territorios ucranianos capturados, durante una guerra total, el régimen de Moscú, para conmemorar esto, organizó un concierto de celebración en el que participaron figuras culturales clave. Ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. Y hagamos de Rusia un país aún más fuerte, más rico y más bello. Juntos venceremos. Es justo llamar la guerra sagrada. Tenga miedo, el viejo mundo, desprovisto de belleza y verdadera fe. Tenga miedo de nosotros. Ya estamos yendo. Пыль врагов в мгновенье рассеять. Он готов исполнять приговор. Ему просто же не помеха. Ему санкции не страшны. Для Сармата одна лишь утеха. Потревожить натовцев сны. Principio 9. Nuestra causa es sagrada. Se afirma que la guerra es sagrada, una cruzada contra el eje del mal, y una lucha del bien contra el mal. El régimen hace esto para defender la guerra y movilizar a su pueblo contra la nación enemiga. Según la propaganda rusa, la guerra contra Ucrania es una guerra santa para preservar el Estado ruso y sus valores espirituales.
Los portavoces de la propaganda del Kremlin afirman que Rusia está luchando contra satanistas y las fuerzas del diablo. El conflicto se presenta como una lucha entre el bien Rusia y el mal, los ucranianos y Occidente. La Iglesia Ortodoxa rusa se une a la narrativa bélica del gobierno, con sacerdotes que bendicen armas mortíferas. La sacralización de la guerra llegó a un extremo impensable cuando altos propagandistas de la televisión moscovita declararon que los opositores simplemente morirían en la guerra mientras que los rusos irían al paraíso. Esto es una expresión de nuestro odio, un odio absolutamente sagrado. Se quedarán sin gas, sin electricidad y sin todo. Ramzan Akhmatich escribió, esto es la yihad. Esto es una guerra sagrada. Esto es un enfrentamiento entre el bien y el mal. Estamos del lado del bien contra las fuerzas del mal absoluto. Si das tu vida por tu patria y tus amigos, como dice la Sagrada Escritura, entonces estarás con Dios en su reino y en la vida eterna. Y si en cumplimiento de este deber, un hombre muere, se sacrifica por los demás. Por eso creemos que este sacrificio lava todos los pecados. No quiero vivir en una humanidad así. Prefiero ir al cielo de inmediato, como nos dijo Putin, que nosotros iremos al cielo y ellos simplemente morirán. Nosotros, como mártires, iremos al cielo. Y ellos, simplemente morirán. Si esto es una guerra, debemos movilizarnos todos. Se está librando una guerra sagrada. Estamos luchando por el derecho mismo de la raza humana a existir en su forma original, tal como fue concebida por el Creador. Principio 10. Cada uno que cuestione nuestra propaganda es un traidor que ayuda al enemigo. Cada uno que cuestione algún de los principios es tachado de colaborador. La propaganda de guerra afirma que solo hay dos lados en la guerra, los buenos y los malos. Para reprimir cualquier movimiento contra la guerra y la oposición al régimen, el gobierno de Putin introdujo leyes punitivas, contra así llamados agentes extranjeros y otra contra el descrédito del ejército ruso. Como resultado, la oposición a la guerra desaparece, ya que la gente tiene miedo de ser encarcelada. Boris Nemtsov, líder de la oposición que se atrevió a criticar la guerra de Putin en el Donbass, fue brutalmente asesinado en Moscú en 2015. La policía rusa dispersa las protestas contra la guerra. Los manifestantes antibelicistas más conocidos y los periodistas que revelaron la verdad sobre la guerra fueron encarcelados. Ilya Yashin, periodista de la oposición, fue condenado a 8 años de cárcel. Se propone completar el Código Penal con 3 corpus delicti. Se propone establecer la responsabilidad penal por la difusión pública, bajo apariencia de información fidedigna, de información a sabiendas falsa, sobre el uso de las Fuerzas Armadas, así llamados fakes. El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el periodista Alexander Nevzorov. Es sospechoso de difundir públicamente información falsa a sabiendas sobre las acciones de las Fuerzas Armadas rusas bajo la apariencia de informes fidedignos. Imponer la pena de 8 años y 6 meses de prisión en una colonia penal de régimen general. ¿Comprende la sentencia? Sí, señoría, aprecio su sentido del humor. Considero absolutamente inadmisible la injerencia en la actividad de los tribunales. Es inapropiado cuestionar la decisión del tribunal. Los rusos reconocidos como agentes extranjeros pueden pagar sus palabras y actuaciones con sus bienes. Ya se ha presentado a la Duma estatal una propuesta para embargar sus bienes en favor del Estado. Para figurar en la lista de agentes extranjeros, hay que hacer 2 cosas: participar en actividades políticas, término que se define en este proyecto de ley, y, por otra parte, recibir apoyo extranjero en cualquiera de sus formas. Si decimos A, es decir, reconocer a una persona como agente extranjero, deberíamos decir también B, es decir, poner fin a sus actividades destructivas en el territorio de la Federación Rusa. ¿Y el estatus de agente extranjero? ¿Y qué sobre el estatus de agente extranjero? Esto significa decir lo mismo que los servicios especiales del enemigo. Significa ayudar a los servicios secretos del enemigo. Y quien ayuda a los servicios especiales del enemigo no es un agente extranjero, sino un colaborador.
La propaganda de guerra rusa era uno de los componentes clave para que el Kremlin lanzara una guerra total e intentara conquistar Ucrania. De este modo, el régimen de Putin se aseguró el apoyo a la guerra por la población rusa e intentó mitigar la respuesta de Occidente a la invasión de Ucrania. La guerra de Rusia ha causado la destrucción de ciudades pacíficas, la muerte de decenas de miles de personas, ejecuciones de civiles, violaciones, presuntos crímenes de guerra. Por eso, los propagandistas y presentadores de televisión rusa deben rendir cuentas y ser juzgados por la guerra del régimen de Putin tanto como los dirigentes políticos y militares. Ellos empujan a la población a la guerra y justifican los crímenes de guerra. Una sola unidad de propaganda en la televisión rusa ha hecho probablemente más daño que una brigada de invasores rusos en el frente.